Hello, hello. ¿Qué tal, guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un episodio más de este bellísimo podcast llamado Plática Matera. Bueno, en uno de los episodios anteriores hablamos de aprender a lidiar con esta soledad, ¿no? De tener una cita con uno mismo. Así que hoy vamos a ir al otro extremo, al lado contrario. Vamos a cruzar la calle y vamos a hablar de aprender a ser sociables. Porque como siempre digo, la clave está en encontrar un balance. Está muy bien estar solo, pero también está muy bien ser sociables. La verdad que el episodio al principio iba a hablar un poquito de los miedos. Pero bueno, al final decidí hablar de este tema en particular, que igualmente acá encontramos miedos, ¿no? Ese miedo a por ahí ser juzgados, ese miedo al qué dirán, ese miedo a vernos vulnerables frente a otros, en la que entra en juego por ahí esta cierta ansiedad social. Esto no lo quiero afirmar, pero por ahí puede que todos tengamos algún síntoma pasajero de esta ansiedad social, ¿no? Porque hoy en día es como más común, más normal. Primero, claramente quiero contarles cómo se dio un poquito la temática de este episodio. No tiene tanta ciencia, la verdad, pero saben que me gusta contarles. En realidad siempre me llegan mensajes de que les cuesta ser sociables, les cuesta como integrarse a un grupo, les cuesta justamente hablar con otros. Y bueno, me pareció interesante y dije, bueno, ¿por qué no hago un podcast o un episodio en realidad dedicado a esto, ¿no? De ser más sociables. Algo que sí quiero aclarar, que últimamente lo estoy viendo mucho, no sé por qué se da, pero la gente se identifica, ¿no? Lo digo más que nada porque vi mucha gente que dice, no, que tengo fobia social o que no sé qué, tengo algún tipo de ansiedad que no me deja relacionarme con otras personas. Y quiero aclararles y por favor decirles que no se autodiagnostiquen. Veo mucha gente que se siente como identificada con ciertos síntomas que vieron en un videíto de TikTok o de YouTube. Ven ciertos síntomas que dicen, yo tengo lo mismo que él, yo tengo lo mismo que ella. Y van juntando y se autodiagnostican alguna fobia, algún trastorno. Y la verdad que muchas veces no es así, ¿no? Que por ahí tengan un mini síntoma o un micro síntoma no significa que vayan a tener ya un trastorno. Se los digo porque también veo que diagnostican a gente así, a la ligera, ¿no? Como si todos acá fueran psicólogos. Y la verdad que no. Por favor, déjenme decirles que las únicas personas profesionales son aquellos que están inmersos en el ámbito de la salud mental. Son los únicos que te pueden diagnosticar algo, algún trastorno, algún tipo de depresión, alguna fobia, etcétera, ¿sí? Así que eso para aclararles, por el amor de Dios. Y también lo aclaro esto porque muchas veces hasta a mí me diagnostican cosas por un video de TikTok, ¿eh? Me dejan ahí en un comentario, no, puede ser que vos no sé qué. Imposible, ¿sí? Déjenme decirles que es algo imposible que me diagnostiquen a través de un video de 1 minuto. La única persona que me puede diagnosticar es mi psicóloga, pero porque ella sabe cosas de mi intimidad, cosas de mi vida, ¿no? Cosas de cómo me comporto yo en mi día a día, que hace que me pueda evaluar y en base a eso decirme qué puede llegar a ser. Bueno, hablando un poquito de esta ansiedad social, que se las quiero nombrar más que nada porque justo el otro día estaba hablando de esto con mi psicóloga, literal, y dije, bueno, es tal vez un buen tema para tocarlo. Esta ansiedad social igualmente puede ser expresada de muchas maneras, en muchos tipos de comportamiento, depende de la persona, ¿no? Por eso les digo que no se autodiagnostiquen si se identifican con algún síntoma, porque nada que ver. Yo les voy a contar un poquito cómo se expresa esta cierta ansiedad en mí, solo para que se den una idea. Déjenme que tome un mate y ahí les cuento un poquito. Bueno, les voy contando mientras cebo un mate, ¿por qué no? Lo que yo siempre hago y lo que me da esa especie de ansiedad, ¿no? Es que siempre busco anticiparme a conversaciones. Siempre genero conversaciones en mi cabeza, intentando anticiparme a situaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, no me gusta quedar mal, ¿no? O a mi inconsciente en realidad no le gusta ser juzgado de una manera negativa. Entonces,
Para las personas que me conocen saben que yo siempre soy como más alguien que intenta complacer al otro, alguien que no entra en discusión, alguien que, nada, siempre intenta complacer. Me gusta la palabra complacer al otro para que no me juzgue, ¿no? Pero esto obviamente es de una manera inconsciente. Y bueno, y justamente ese miedo a mostrar mi verdadera cara, a mostrar el Nachete original, que solo la conocen las personas muy íntimas a mí, nada, me causa una cierta ansiedad porque, claro, no puedo ser yo. No puedo ser yo con las personas. Y les cuento esto, que puede ser un poquito rebuscado dentro de una personalidad, para que se den una idea hasta qué punto uno puede llegar a sentir ansiedad por algo así. Pero a su vez, esto no me imposibilita a mí ser una persona sociable. Pero bueno, tiene ahí, ¿no? una cierta barrera que obviamente yo estoy trabajando de a poco. Eso para que se den una idea, ¿no? De cómo puede ser expresada esta ansiedad social. Puede ser vista de un montón de maneras y un montón de formas. También depende del enfoque que tenga el psicólogo. Va a haber unas cosas o va a haber otras. Pero más allá de todo esto, de lo que venimos hablando, interactuar es lo que le da sabor a la vida, es lo que le da sentido a la vida. Por eso justamente siempre lo pongo como uno de los pilares dentro de la salud, y siempre les digo a ustedes, por favor, sean sociables, así como tenemos que tener un buen descanso, nutrición, todos los pilares de los cuales siempre hablo. Yo siempre les digo que sean sociables porque para mí realmente le da un sentido a la vida. No se olviden que somos seres sociales. Y esto no se los estoy diciendo porque yo sea estudiante de psicología social, no. Bueno, un poco sí, puede ser, pero pero realmente creo que le da mucho sentido a la vida. Venimos a ser seres sociales. O sea, uno dependemos del otro y el otro depende de nosotros para no volvernos locos. Me da gracia porque esto que también les digo yo, y estos consejos que les doy yo, o esto que les hablo y les hago reflexionar, también sirve para mí, aunque no crean. Yo les digo esto de que sean sociables y también aplica para mí, porque yo a veces no estoy incluido en un grupo y bueno, me da gracia, ¿no? Que los episodios tal vez les puedan servir a ustedes, pero así como les sirven a ustedes, yo también los escucho, yo también los veo y digo, a mí esto me sirve. Así que me autoaconsejo solo a veces. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en este tema de cómo ser una persona un poquitito más sociable. Acuérdense, por favor, que todo es un proceso. Acuérdense que todo es un proceso. Hicimos en el episodio anterior, literalmente, se trata sobre ver la vida como procesos. Entonces no crean que van a ser súper sociables de un día para el otro. No, son procesos. Hay gente que tiene más facilidad y hay gente que le cuesta más. Como, por ejemplo, a mí. En estas alturas de mi vida me cuesta más. Eso, en estas alturas de mi vida. Suena re viejo eso, ¿vieron? Pero bueno, no soy viejo, ¿eh? Tengo 24 años. Pero bueno, entrando un poquito en el tema, lo que sí les quiero decir, y me parece el punto principal de todo esto, de que por ahí me llegan esos mensajes de que les cuesta hablar con personas o meterse a un grupo. Bueno, vamos a hablar un poquitito, que creo que esa es la clave fundamental acá, ¿no? Integrarse a un grupo. Pero integrarse con respecto a algo que nos guste. Yo creo que esa es la clave en un principio, ¿no? Integrarse en un grupo con respecto a una actividad, un deporte, un hobby o algo que nos haga ilusión y nos guste a nosotros, porque así también va a haber un espacio en el cual nos sintamos más cómodos y en el cual nos den ganas de ir también, porque si ustedes se meten en un grupo que por ahí no tiene nada que ver y no les gusta, van a ver que van a ir 1, 2 días, 3, 4 días a lo sumo, y después no van a volver más porque no les gusta la actividad, porque en el grupo no encajan bien, capaz. Entonces, para una primera instancia, yo les recomiendo que busquen algún hobby, algún deporte, algo que a ustedes les guste y que tenga un grupo, ¿sí? Por favor, importante que tenga un grupo, obviamente, porque si yo digo, ok, voy a empezar, no sé, un deporte y empiezo tenis, ¿no? Es un deporte muy solitario, ¿no? El tenis, más allá de que tengas compañero o lo que sea, no hay una tarea que se realice en grupo. Entonces, o yo, por ejemplo, ¿no? A veces digo, bueno, vayan al gimnasio, que es importante, bueno, pero el gimnasio no implica un grupo. Podés armar un grupo dentro del gimnasio, pero si no querés, podés seguir solo y ir a hacer y te vas a la mierda. Así de corta. Por eso,
creo que es clave también que busquen alguna como actividad o algún hobby que ya tenga un grupo y que ese grupo tenga una finalidad en común. Por ejemplo, no sé, empiezan a hacer fútbol, ¿no? O básquet, que ya tiene un grupo y la finalidad del grupo ese de fútbol es, entrenar para ganar partidos, ¿no? Tienen una misma finalidad, un objetivo en común. Entonces ese trabajo en equipo hace que te integres y, que empiece esa primera etapa de sociabilización. No sé si existe la palabra sociabilización. Me suena rara, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que existe, ¿sí? Sociabilización. Y con todo esto, justo, miren, lo tengo anotado acá, hay un gran mito. Hay un gran mito con este tema de ser una persona sociable. Y es que mucha gente cree que tiene que ser un gran conversador, una persona que hable hasta por los codos. Y la verdad que esto no es así. La verdad que esto no tiene mucho que ver. Puede ayudar, obviamente, ¿no? Alguien que tiene la capacidad de ir improvisando en la marcha de una conversación, obviamente ayuda, suma. Pero lo que realmente tienen que poner énfasis ustedes, y esto sí quiero que lo anoten, es que uno necesita aprender a hacer preguntas y también aprender a escuchar. Esas dos son las fundamentales para ser una persona sociable. Claro, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué preguntas hacemos? ¿Cómo hago para preguntar, Nachete, la concha de la lora? ¿Qué carajo tengo que preguntar? Bueno, tranquilos. Como les dije, esto es un proceso. Al principio les va a costar, pero de a poquito van a ver que hacer preguntas se hace algo mucho más natural. Bueno, y la posta de las preguntas es que, como primero y principal, que no sean complejas, ¿no? A los seres humanos y a la mente le gusta lo que es simple. No somos filósofos, sino que somos personas normales acá. No necesitamos una pregunta ahí rebuscada, no. Que sean preguntas sencillas. Eso como primero y principal. Segundo, y muy clave, es que no sean preguntas cerradas. Más bien que sean abiertas las preguntas. Hay un estudio que decía que cuando una persona hace muchas preguntas cerradas, el otro individuo que está al frente interpreta eso como un cuestionario. Entonces no se da una conexión porque la otra persona está más centrada en responder sí y no en vez de socializar, en vez de conectar ahí. Entonces intentemos evitar las preguntas cerradas. Mientras más abiertas puedan ser, mejor, porque da espacio a que también se den otras palabras, se den otras oraciones de las cuales podamos rescatar para seguir dentro de esa plática, ¿no? Ay, qué interesante la palabra plática. Creo que entra acá espectacular. ¿Y cómo se llama este podcast? Ya lo saben, Plática Matera. ¿Por qué? Porque bueno, platicamos acá un poquito, tomamos unos mates, que pum, que pam. Me gusta, me agrada. Bueno, y lo más importante, lo más importante dentro de este preguntar, ¿no? Que las preguntas sean relacionadas entre sí. ¿Y cómo carajo hago que las preguntas sean relacionadas entre sí, Nachete? Bueno, vamos de a poco. Les voy a poner un ejemplo mío, claramente. Y es que el otro día estaba ahí en el gimnasio y hay una chica que, quería hablar con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, me parecía linda y dije, bueno, ¿por qué no hablar, no? Si yo soy una persona sociable que tengo las capacidades para poder hacerlo. Bueno, cuestión que fui y hablé, ¿no? Y en este tema de hacer las preguntas relacionadas, entra esto de que entras en una temática. Y dentro de esa temática vas como indagando un poquito más profundo. Entonces yo fui, cuando estábamos ahí hablando, le digo, ¿y trabajás o estudias? Bueno, ahí me dice, bueno, estudio. Bueno, perfecto, ya entramos, ¿no? En una temática, el estudio. Bueno, ¿y qué estudias? Estudia canto o algo así, me dijo. Bueno, ¿y qué género de la música te gusta? ¿O qué género de la música cantás? ¿No? ¿Van entendiendo cómo es esto? Como que entré en un tema, pum, dentro de ese tema, que era el que estudias, me dijo canto, dentro del canto, bueno, ¿qué género te gusta? Y así uno puede ir indagando dentro de un tema, y ahí por eso les digo que es clave aprender a hacer preguntas más que aprender a hablar por los codos. Aparte, algo clave que quiero que sepan es que las personas somos muy egocéntricas y nos encanta hablar de nosotros. Entonces, si yo voy a una persona y le hablo mucho de ella,
claramente le va a gustar. Claramente es muy fácil indagar en una persona porque siempre estamos abiertos a hablar de nosotros. Pero bueno, dentro de esa temática, yo puedo después saltar a otra, ¿no? No me voy a mantener en otra. Entonces ahí le puedo decir, che, ¿y trabajás de algo al final? No, bueno, no trabajo. O bueno, sí trabajo. Bueno, ¿de qué trabajás? Trabaja de tanto, ¿no? Bueno, ¿y cuántas horas al día trabajás? ¿Y te gusta el trabajo? Y así podemos entrar en una temática e indagar y profundizar un montón. Por eso le digo que es clave que las preguntas estén relacionadas entre sí y empecemos a entrar en un poquito en profundidad con cada tema. También quiero aclararles, por favor, que esto tiene que ser un feedback, ¿no? O sea, esto tiene que ser mutuo. Así como uno pregunta e indaga, también tiene que responder las otras preguntas con, obviamente, la naturalidad de todos los días. Desde ya les digo que es algo que al principio cuesta un montón, pero con el tiempo se va integrando solo y después se les hace muy, muy natural, literal, ¿eh? O sea, van y hablan y como que solo empiezan a indagar ahí, pero porque ya como que lo integraron a su habilidad social, ¿no? Así que no se preocupen y acuérdense que todo es un proceso. Después, ya haciendo un punto de aparte con este tema de las preguntas, quiero aclarar el tema de los momentos. Porque el otro día estaba haciendo un vivo en TikTok y me preguntaron, che, hay una persona con la que quiero hablar, que me gusta, no sé qué, pero está siempre con los amigos, ¿no? Entonces ahí yo le dije, ok, lo que hay que hacer es estar atentos o atentas a los momentos, ¿no? ¿En qué momento yo puedo ir a hablar con esa persona y, no sé, plantearle lo que sea? Porque no va a estar siempre con los amigos, ¿no? Entonces, por eso hay que prestar atención y estar atentos. No existe un momento perfecto, pero sí existe un momento adecuado para decir las cosas. Si yo voy a decirle a mi amigo que está en pleno partido de fútbol una mala noticia, no es el momento indicado, ¿no? Porque quiero que se concentre, quiero que termine esa tarea que está haciendo, la haga eficientemente y después, cuando sí termine, esté más tranquilo, ahí le planteo, no sé, el problema, ¿no? Si es que es un problema. Por eso les digo esto de aprender a estar atento en qué momento decir las cositas adecuadas. Bueno, y todo esto, para ya ir cerrando un poquitito este tema, parece un teórico de una facultad, ¿vieron? Para ir cerrando este tema... No, esto es una charlita, no se olviden, esto es una charla. Yo puedo acá putear, decir lo que quiera y ustedes... Nada, ustedes también pueden putear, hacer lo que quieran, ¿no? Obviamente. Todo esto me lleva a hablar de los tipos de personalidades introvertidas, extrovertidas, y la que muy poca gente conoce es la ambivertida. Pero sí les voy a explicar un poquitito porque, bueno, viene al caso, ¿no? De que algunos tenemos más facilidad y otros tenemos, bueno, nos cuesta un poquitito ahí socializar por temas también de esta personalidad, ¿no? Antes que nada, quiero aclararles, creo que esto ya se los aclaré en algún episodio, pero se los vuelvo a aclarar por las dudas, que la introversión y la timidez no son lo mismo. Mucha gente los mete en el mismo frasco y realmente no son lo mismo. La timidez la podemos definir más como una especie de emoción. Tiene que ver más con el tema del miedo, con la vergüenza. En cambio, ser introvertido tiene que ver más con un aspecto de la personalidad. Pero más o menos, ¿qué es ser introvertido y extrovertido? Bueno, se los voy a poner con un ejemplo. Una persona introvertida, por ejemplo, cuando está agobiada, ¿no? De no sé, trabajo, estudio, todo, está cansada, dice, che, me voy al campo a estar tranquilo, a leerme un libro y a tomar unos matecitos chill. Si me acompaña una persona, o dos, a lo sumo, que sean amigos míos de confianza, ¿no? Es como que prefiere pasar su tiempo y sus momentos solos porque así es como recarga sus energías. Y la persona extrovertida es todo lo contrario. Es una persona que, al estar agobiada, ¿no? Por el trabajo y cansado, lo primero que hace es agarrar el celular y decir, che, guachos, pibes, amigos míos, hoy salimos, hoy qué hacemos, hoy vamos a tomar algo, vamos a tomar unos mates, nos juntamos a comer, etcétera, ¿no? Porque le gusta, porque justamente recarga esa energía con el aspecto social, en el cual, nada, se despeja a su manera y el introvertido se despeja a su otra manera. Pero en medio de estas dos existe la persona ambivertida, que ahí está la clave, ahí radica. El ambivertido es la combinación entre los dos, que ahí eso es lo que hay que intentar buscar un poco, ¿no? Siempre una persona va a tender a ser más o introvertida o extrovertida, pero a la mitad tenemos que encontrar ese balance del cual estoy hablando siempre, todo el tiempo. La ambiversión, otra palabra que no sé si existe, pero me gusta. La ambiversión, buscar ahí
el punto medio, ¿no? En que la persona introvertida también tiene que aprender a ser un tanto extrovertida para aprender a socializar, porque es necesario. Y la persona extrovertida también tiene que aprender a tener estos aspectos de ser una persona más profunda, reflexiva, tener amigos de calidad, estar tranquilo, ¿no? Es ahí ese balance del cual hablo. Por eso es necesario aprender a hacer un poquito de todo, ¿no? Un poquito de ambiversión. Me encanta la palabra, aunque no sé si existe, pero resumí ambivertido en ambiversión. Bueno, y esto para que vean que, bueno, lo social no siempre es fácil para todos, ¿no? Por ahí las personas más introvertidas nos cuesta un poquito más, y las extrovertidas les cuesta más la otra, y bueno, así es el ser humano, guacho. Pero sí quiero que tengan muy en cuenta, por favor, que somos seres sociales. Es muy importante que cambien esa creencia de que no son seres sociales. Me llegan siempre mensajitos de no, yo no soy o yo no puedo ser sociable. Quiero que sepan que somos seres sociales por naturaleza, por default podríamos decirle, ¿no? Nacemos para estar en sociedad, literal, o sea, desde que existe el ser humano siempre se mantuvo en un grupo, en una tribu, en una sociedad, en una masa de gente, ¿no? Siempre nos mantenemos en sociedad, o sea, somos seres sociables por naturaleza. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta, porque bueno, justamente muchos se compran esta idea de que no es algo natural en sí mismos, y por eso creo que es necesario de que cambien esa creencia y de que empiecen a decirse a ustedes mismos de que son totalmente capaces de socializar, totalmente capaces de afrontar situaciones, de incluirse en un grupo y lo que sea, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá nomás al podcast, porque me parece que si no se hace un poco largo para hablar de este tema de sociabilizar. Pero no se olviden que somos así por naturaleza y que de igual manera todo se puede aprender. Todo es un proceso. Así que empiecen, pero de a poquito, ¿sí? Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.